Vamos, Miguelito, vamos. Vamos, Mick, dale. El espíritu inquieto de Mick Jagger, Wandering Spirit. Extraordinario álbum que compartiremos con todos ustedes aquí en Rolling Stones Records. Y les doy tiempo, sí, les doy tiempo para que se suscriban y hablamos exclusivamente de este discazo. Vamos. Ahí quedó en silencio todo. Ahí vamos. ¿Ya se suscribieron al canal? Ahí abajo compartí todo este contenido audiovisual. Quiero agradecerles porque ayer, estamos grabando este video un 13 de julio, ayer 12 de julio, el día de los 60 años de los Stones, estuve revisando las estadísticas del canal, algo que hago muy de vez en cuando. Desde que empezamos a hacer estos videos son más de 700 suscriptores que se sumaron. Son 10.000, más de 11.000 vistas mensuales y algo así. Venimos muy bien, por suerte. Todavía falta para llegar a las 4.000 horas públicas, pero ese no es el objetivo de buscar monetización en YouTube, sino de tratar de juntar cada vez más, de conocer cada vez más amigos que, como siempre, van surgiendo gracias a los Rolling Stones y gracias a Mick Jagger en este caso. El espíritu inquieto de Mick, gran álbum que a lo último voy a dejar una consulta que es muy fácil para que ustedes me la puedan responder en los comentarios para que se produzca una especie de interacción justamente. Como fue el video que publicamos sobre los 60 años de los Rolling Stones, donde consultamos cuál fue tu primer CD, libro, vinilo, cassette, video, etcétera, y bueno, tuvimos una excelente respuesta. El espíritu inquieto de Mick Jagger. Miren, espíritu inquieto, así fue el cassette argentino que se publicó justamente, tal vez de lo último que se haya publicado, creo yo, en español, con títulos en español, digo yo, ¿no? Porque sobre todo, no sé, Voodoo Lounge, Bridges to Babylon, más adelante ya llegaba prácticamente todo importado y fabricación nacional casi creo que ya no había. Vamos con los títulos en español, vamos a arrancar con esto. De Espíritu Inquieto de Mick Jagger. Enchufado toda la noche, cosita dulce fuera de foco, no me lastimes, tirado a la basura, úsame. Y también Traje de noche. En el lado 2, La madre de un hombre, Pienso, Espíritu Inquieto, Pégate a mí esta noche, siempre hablando de esas cosas, Mick, de cosas chicas. Estuve solo mucho tiempo, Ángel de mi corazón y Linda Molly. Es cassette importado y argentino. Hay algunas pequeñas diferencias, capaz adentro en el cassette, pero no tanto tampoco. Más o menos todo igual. La diferencia que están los títulos en español y en inglés. Tal vez sí es distinto y también es distinto. Adentro sobre todo. Bueno, ahí van estos cuatro entonces. Empezamos con los cassettes el día de hoy. Antes de seguir con el Wandering Spirit voy a mostrar qué es lo que andaba haciendo Mick por aquel tiempo. ¿Qué andaba haciendo Mick Jagger? Acá hay una buena síntesis y acá también, porque este disco es justamente la canción que escuchábamos al principio, Mick Jagger y los Red Devils, una muy buena agrupación de blues, supuestamente, Mick Jagger iba a utilizar algo de esa sesión de blues, donde la banda ya afianzada tuvieron un invitado de lujo, o Mick los invitó a ellos y hicieron grandes zapadas de blues con una muy buena cantidad de canciones. Es uno de los mejores bootlegs que se puede escuchar porque tiene un excelente sonido, generalmente conocido como las famosas sesiones de blues de Mick Jagger y los Red Devils. Finalmente, de todas estas sesiones, nada entró en
Wandering Spirit, pero sí más adelante en el The Very Best of Mick Jagger, ese CD doble creo que era. Creo que Checking on My Baby, si mal no recuerdo, es que entró de acá. Sí, porque Blues with a Feeling no fue, One Way Out no, Talk to Me Baby no, Evil no, Shake 'Em Down no, Dream Girl Blues, que fue la que escuchábamos al principio, creo que era Checking on My Baby que entró ahí, o Blues with a Feeling. Bueno, tengo la duda ahora. Estos videos son así, siempre improvisados. ¿Qué es lo que andaba haciendo Mick por aquel tiempo? Bueno, tocaba con Lenny Kravitz en mayo del 91, No Expectation en vivo en París. Lenny Kravitz era el protagonista del concierto e invitó a Mick Jagger. Se presentó junto a Gary Moore y la banda justamente de Gary Moore en lo que fue el British National Music Day. Esto fue el 28 de junio de 1992, allí en el Hammersmith Odeon de Londres. De ahí salió en Going Down, Checking on My Baby, Everybody Knows About My Good Thing, que terminó en uno de los lados B de Wandering Spirit, I Just Wanna Make Love to You, Who Do You Love y The Blues Is Alright, que allí participó Charlie y Ronnie también. Esto es lo que andaba haciendo Mick por aquel tiempo, después de lo que fue una extensísima gira de 89, 90 de los Stones y posteriormente lo que fueron los videos de Highwire y Sex Drive, la mezcla de Flashpoint, y ahí como que quedaron libres los muchachos hasta que se reunieron después en 1993 para los comienzos de las sesiones de Voodoo Lounge. Y aparte que tuvieron el trabajo de buscar un nuevo bajista, ¿no? Que terminó siendo el amigo Darryl Jones. El vinilo original de esa época, del 93, justamente de Mick, con todas las canciones que ustedes ya conocen. Este es un vinilo brasilero, ya como dije en infinidad de oportunidades no se conseguían más vinilos con fabricación argentina porque no se estaban fabricando más. Entonces este vinilo, en Brasil sí, y este vinilo brasilero era bastante buscado por aquel tiempo y un poquito más económico que conseguir uno europeo en la década del 90. Entonces yo tuve por muchos años este LP justamente de Mick brasilero, que escuché en infinidad de oportunidades, ahí va con las letras acá, y que luego se reeditó hace poquito tiempo, no sé si está la fecha acá, y en 2019 se reeditó como vinilo doble. El que les mostré recién, como vieron, es un solo LP. Y en este caso, vinilo doble. Ahí está, la diferencia. Este bien pesado, vinilo de 180 gramos, remasterizado, doble. Y acá, como en este, todo comprimido, pero se escucha muy bien. Este reeditado, obviamente que vale la pena si es que no lo tienen. Los CDs. Los CDs y después sigo con los simples y ese tipo de cosas. El CD original también, con la producción de propio Jagger y Rick Rubin, un discazo este. Decime también en los comentarios qué te parece este disco. ¿Lo consideras como el mejor o como tu preferido? Yo no me gusta decir la palabra mejor, sino tu preferido. El que más te llega, el que mejores sentimientos te provoca. Este, o Main Offender, o Toki's Chip, o el primero de Ronnie, o todos te parecen esenciales dentro de lo que es la discografía Stone como solista, te digo yo. Bueno, el japonés también, de este espíritu inquieto, Wandering Spirit de Mick Jagger. Y con respecto a los simples en CD, está Don't Tear Me Up, salieron muchos simples en CD. Don't Tear Me Up, está Out of Focus, que tiene algunas otras versiones, todas de Out of Focus, diferentes versiones, así. Out of Focus está el Evening Gown, que atrás tiene Wandering Spirit y tiene I've Been Lonely for So Long, Evening Gown, y que tiene la misma portada y lo usaron para Angel in My Heart. Y la particularidad que en Angel in My Heart está Wandering Spirit y I've Been Lonely for So Long, justamente en los lados B. Y Sweet Thing tiene 3 versiones de Sweet Thing y una de Wandering
Spirit. Este Sweet Thing obviamente fue el más popular, la canción más popular que tuvo ese muy buen álbum que es Wandering Spirit. Este es el simple de 7 pulgadas, que atrás tiene Sweet Thing y Wandering Spirit, la canción compuesta junto a Jimmy Rip, que participó activamente en este álbum. Acá 3 versiones de Sweet Thing y de una de Wandering Spirit, el maxi simple, acá dicen que provenía justamente de este disco. El Don't Turn Me Up, ahí está Mick, preocupado Mick. ¿Por qué estará preocupado? Don't Turn Me Up, así. Y la parte de atrás pueden observar lo que les decía hace un rato, el tema con Gary Moore, ahí, Everybody Knows About My Good Thing, una perla ese, o sea que se ha oficializado justamente esa canción. Ahora, si mal no recuerdo, no sé si ese tema también está en el The Very Best of Mick Jagger. Es un disco que mucho no he escuchado, lo tengo por allí. Tendríamos que hacer un especial de ese tipo de compilados. Y me queda otra versión de Sweet Thing, distinta a la anterior, porque hay 6 versiones de Sweet Thing, justamente acá. Si habrá sonado, ¿no? En las discotecas, término antiguo, si los hay, en la época. Si llegaste hasta acá es porque te debe gustar Mick Jagger, los Rolling Stones, porque te interesa el contenido audiovisual de este canal, o bien porque tenés espíritu inquieto, lo mismo que Mick Jagger. Así que poco antes de que lleguemos a sus 79 años, que cumple en breve, estamos haciendo justamente este video, así que te doy tiempo para que te suscribas. Y te digo que esta es una pintura del estadounidense Tom Knoll, ahí, esa, que la firmaba todas ahí abajo, y que aquella es una foto de los conciertos de 2013, si mal no recuerdo, podía mirar bien, pero son fotos originales de los fotógrafos y la clásica imagen de Mick. Después miro bien, porque no miré la fecha de la foto, que la dice ahí abajo. Lo seguro que es Estados Unidos, eso con seguridad. Bueno, Mick Jagger, que presentó en vivo el disco Wandering Spirit en este lugar, en el Webster Hall, en febrero de 1993, muchos deben tener. Fue la única presentación en vivo del disco y después de esto empezó a programarse todo lo que fueron las sesiones de Voodoo Lounge, que fueron bastante extensas. Un excelente bootleg con todo el concierto con Jimmy Rip por allí, con algunos agregados, como el caso Dancing in the Street, por ejemplo, demo version. Es hermoso estos CDs que, bueno, queda tiempo, le agregamos alguno más. Sí, le agregaban más. Que Jagger hizo Live With Me, Rip This Joint, y también Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow. Espero tu compañía en el canal y ponete a escuchar este disco. Y te dejo como pregunta final, la canción Use Me, la número 6. Supuestamente Lenny Kravitz y Jagger iban a componer una canción para este disco cuando se juntaron, pero aparentemente tomaron demasiado, cayeron en un viejo y querido embotellamiento, no iban a pasar ningún test de alcoholemia si salían a las calles, así que se quedaron en un estudio de grabación y terminaron haciendo un cover que es Use Me. Es fácil la pregunta. Déjame en los comentarios quién es el autor, una de las grandes voces históricas del soul, es la pista. Use Me. ¿De quién es la canción? ¿Quién la interpretó? ¿Quién la compuso? Déjame en los comentarios y nos encontramos muy pronto.